La Secretaría de Políticas Lingüísticas, a través de la Dirección de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas, ha iniciado el trabajo de documentación de la lengua del pueblo manjuy, cuya lengua se encuentra en peligro de extinción. Atlanti llena nube nampim manjuy yem uti tsanqa ante apeye shuke que estas luna ti alo que wa tseyesene. Según el censo del 2012, la población indígena asciende a 117.150 personas, constituyendo el 1,8% de la población nacional, de los cuales 582 pertenecen o se reconocen como manjuy, constituyendo el 0,5% de la población indígena. Los manjuy pertenecen a la familia lingüística mataco-mataguayo, que a su vez agrupa a los macá y nivaclé, unificados por un tronco lingüístico común. La Secretaría de Políticas Lingüísticas ha asumido el gran desafío de documentar las lenguas indígenas en peligro de extinción, así como manda la Ley de Lenguas del Paraguay, y en esa línea hemos seleccionado la lengua manjuy del pueblo de este mismo nombre, los manjuy, ubicado en varias comunidades en el departamento de Boquerón, el Chaco paraguayo. Asumimos este desafío porque tenemos el diagnóstico desde el Atlas publicado por la UNESCO sobre lenguas del mundo en peligro, donde tenemos la lengua manjuy catalogada en este estado. Y aparte hay varios factores que intervienen para que una lengua sea considerada en peligro o esté amenazada en su vitalidad. Yo digo lunana. Pero vos escribiste luna. LH. LH. Porque así ellos pronuncian. Bueno. La denominación manjuy fue dado por sus vecinos, los nivaclé, que significa gente del monte, igual que el término lumnanas. Así también a los miembros de los núcleos originales se los conoció como lijonanas o montaraces, mientras que a los que llegaron de otros lugares como las aguos o aforeños. Estos nombres u otros parecidos son mencionados por diversas fuentes que trabajaron como los manjuy, concretamente en relación con una subdivisión dentro de Santa Rosa.
Actualmente se encuentran distribuidas en 3 comunidades oficiales: Santa Rosa Huanta, San Agustín de Pedro Pepeña y Abisay de Picada 500. Además, hay 3 comunidades donde se encuentran familias pertenecientes al pueblo manjuy conviviendo con otros pueblos, como San Miguel de Campoloa, Yacabash y Colonia 22. Tradicionalmente los manjuy son cazadores, recolectores. Según las actividades de los miembros, existe una división sexual interesante de las actividades entre los miembros. Las colectas son actividades realizadas por las mujeres, mientras que los hombres se encargan de la cacería y de la pesca. Hay latita en agua. y cargar con tierra. Sí. Lleva, o sea, hay que cortar mira. ¿Así? Sí, porque esto va a ser largo. Las mujeres colectan frutos silvestres como mistol, comúnmente nombrados por ellos como bocayaí, algarrobo, poroto del monte, unas hierbas rastreras denominado en la lengua como iguacé. El iguacé es mezclado con frutos de la tuna y ají del monte para darle más sabor. La colecta de los frutos del monte depende de la estación. Como adelantamos, la cacería es una actividad exclusivamente de los hombres. Los manjuy gustan mucho de los pecaríes, venados, armadillos, anguilas, busú, de los ñandúes. La cría de los ñandú son capturados y domesticados para comérselos después. La carne silvestre, fruto de la cacería, es compartida entre los parientes y los vecinos. Las mujeres son buenas tejedoras, fabrican bolsos de diferentes tamaños, colores y tramados a partir de la fibra de caraguatá o bromelia. Actualmente, por la escasez de esta materia prima, muchas optan por el hilo de los bordados. Los motivos de tramados como los colores tienen su significado simbólico. La comunidad de Santa Rosa, ubicada en el distrito de Mariscal Estigarribia, dista 168 kilómetros de la cabecera distrital de Filadelfia a 258 kilómetros. Según el líder Michael Saldívar, suman 131 familias y cuentan con local escolar,
que funciona en plurigrado con un solo profesor en el primero y segundo ciclo de la educación escolar básica. También tienen un dispensario médico donde el líder es el encargado, cuenta con agua de pozo, con bomba, aljibe y pozo. Según el misionero Eric Jeff Ham, la comunidad surgió en los años 70 a partir de una misión norteamericana denominada Misión de las Nuevas Tribus, que nucleó a familias manjui que vivían en la zona, y así se sumaron otros que vivían en zonas más alejadas al norte del Chaco, desde las cercanías de Santa Rosa hasta Pedro Pepeña, y acudieron a la convocatoria de los misioneros, conformándose así la comunidad de Santa Rosa. La comunidad de San Agustín, Pedro Pepeña, ubicada en el distrito de Mariscal Estigarribia, dista a 271 kilómetros de la cabecera distrital de Filadelfia, a 344 kilómetros, con un total de 45 familias. La comunidad de San Agustín está asentada junto a otras comunidades de otros pueblos como Guaraní Occidental y Nivaclé. Se valen de un dispensario de los guaraní para las atenciones médicas y tienen el servicio de agua potable. Ubicada en el distrito de Mariscal Estigarribia, Abisay, sobre Picada 500, dista a 4 kilómetros de la cabecera distrital y unos 100 kilómetros de Filadelfia. Suman un total de 35 familias. Los miembros de la comunidad viven en casas muy precarias, no tienen escuelas en la comunidad, pero actualmente los niños de la misma asisten a una escuela que funciona en el local de la municipalidad de Mariscal Estigarribia, a cargo de un profesor del pueblo Nivaclé. No cuentan con puestos sanitarios, no tienen tierra propia, muchos de los padres de familia trabajan en las estancias, en changas, limpieza y otros para ganarse el sustento diario. Cabe mencionar que en febrero del 2014 la Secretaría de Políticas Lingüísticas, a través de la Dirección de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas, ha venido realizando las primeras visitas exploratorias a las comunidades manjui de Santa Rosa, San Agustín y Abisay, con el apoyo de la Gobernación de Boquerón a través de la Secretaría de Pueblos Originarios. El pueblo manjui, que según los datos del censo, abarca una población que no supera las 600 personas, entonces también el pueblo mismo está reducido y su lengua está amenazada. Entonces, por todos estos motivos, la Secretaría de Políticas Lingüísticas ha priorizado y ha enfocado un trabajo, un proyecto de trabajo que se quiere sostener en el tiempo para lograr documentar esta lengua, y esta documentación en varios formatos y en varias modalidades. Por ejemplo, en formatos de audio, audiovisuales, hasta llegar a la impresión de materiales.
La línea de acción en cuanto a documentación lingüística compromete varios esfuerzos, porque también aquí está, si nosotros vamos a hablar de una documentación con formato en materiales impresos, vamos a darnos cuenta del desafío, vamos a asumir ese desafío de unificar la grafía. Entonces, este es un aspecto muy importante al que tenemos que lograr este objetivo, pero sobre la base de un consenso, de una convención con el pueblo. Los resultados del censo del 2012 con relación al uso de la lengua originaria señala que el 85% de la población habla el idioma originario como lengua materna. Actitudes y políticas lingüísticas gubernamentales, actitudes de los miembros de la comunidad hacia su lengua y otros. El pueblo manjuy, al igual que otros pueblos chaqueños, han sido desplazados de sus territorios ancestrales, lo que ha generado un daño a la cultura de dicho pueblo. En consecuencia, la pérdida de su territorio ancestral obligó a los manjuy a refugiarse en otras comunidades o asentamientos de otros pueblos donde los niños van aprendiendo la lengua de los pueblos vecinos. En cuanto a la educación, el censo del 2012 evidenció un alto índice de analfabetismo de la población manjuy, constituyéndose en el pueblo con mayor porcentaje de analfabetismo. El caso de la comunidad de Abisay, algunos de los miembros hablan guaraní paraguayo en detrimento de la lengua originaria. Son varios los factores que conlleva la pérdida de una lengua, tal como el corte generacional, además de la composición interétnica y el matrimonio con otros pueblos. Un porcentaje importante habla la lengua arimaclé debido a los matrimonios interétnicos. Entre esos factores podemos mencionar en primer lugar el desplazamiento que ha sufrido este pueblo de sus territorios ancestrales, lo que les ha llevado a constituir comunidades, pero ya en un contacto interétnico, y eso de algún modo amenaza la lengua, porque generalmente ocurre desplazamiento sobre una lengua dominante sobre otra. Ese es un factor. Con relación a la lengua del pueblo manjuy, es importante mencionar que existe una variante no relevante pero significativa entre la lengua lumnana-woz, los manjuy del norte, y la waaj-le, los manjuy que emigraron hacia el río Pilcomayo. La primera se caracteriza por ser más pura porque se mantienen en su territorio tradicional, por tanto no tienen mucho contacto con los demás pueblos. Y el segundo grupo, sin embargo, por su situación de composición interétnica en la que se encuentra, tiene interferencia con el nivaclé y guaraní occidental.